Pues buen día tengan todos ustedes. Yo soy Gustavo Aguirre de Staltec, nuevamente con un video para explicarles un poco más acerca del funcionamiento y los tipos de barras que nosotros manejamos. Las barras que nosotros manejamos son barras estructurales, ¿sí? Y en el mercado pues existen 4 tipos de barras prácticamente, que son las que vamos a tratar para tratar de marcar un poquito la diferencia una de otras. Aprovecho para mostrarles la página web de nosotros, www.staltec.com, donde podrán encontrar el catálogo de todos los productos para todas las marcas que manejamos, ¿sí? Los costos de cada una de las barras, cuáles son los tipos de barras que existen en el mercado, cuál es el funcionamiento de cada una de las barras, cómo se instalan tanto las puntales como las tensoras como las placas, y cuáles son los puntos de distribución que tenemos en toda la República, así como los teléfonos y direcciones. Bueno, en cuanto a los tipos de barras, existen en el mercado prácticamente 4 tipos de barras, ¿sí? Las barras estructurales, que son las barras puntales o strut bar, y las barras tensoras, que son las stress bar. La barra puntal, que son las que nosotros diseñamos y fabricamos, van instaladas en los struts de los amortiguadores o en los puntales de los amortiguadores. Y las tensoras o tensoras de horquillas o stress bar van en la parte inferior del carro, justo donde las horquillas se soportan en el bastidor del auto. A diferencia de las barras de torsión y estabilizadoras o sway bar que existen en el mercado, las barras que nosotros fabricamos o las barras estructurales son barras huecas y deben de ser así. Más adelante les voy a explicar por qué. La barra de torsión y la estabilizadora son barras sólidas y son barras muy duras y deben de serlo así. Por ejemplo, una barra de torsión, como aquí podemos ver, son barras que trabajan, así como lo dice su nombre, a la torsión. Tienden a hacer el trabajo del resorte o del muelle, que es la de mantener el auto elevado o suspendido, ¿ok? Los Volkswagen, los sedanes, son un buen ejemplo del uso de este tipo de barras. Aquí podemos ver que están agarradas las barras, lleva 2 barras de torsión, bueno, en este caso son placas, sí, pero podemos ver la suspensión, no tiene resorte, no tiene muelles. Así la suspensión de un Volkswagen. Esos son otros tipos de barras de torsión. Normalmente son rectas y trabajan a la torsión. Aquí podemos ver en este render cómo es su trabajo. Este vendría siendo el bastidor del auto, esta la barra de torsión, y esto lo que viene siendo el brazo de la suspensión, donde se sujeta el eje o la horquilla. Como podemos ver, al momento que hay cierto movimiento en la suspensión del auto, cuando sube y baja, la barra tiende a torcerse. Entonces, frena el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Esas son las barras de torsión. La barra estabilizadora también trabaja la torsión, pero son barras que normalmente son en forma de U, ¿sí? Llevan 2 puntos sujetos a lo que es el bastidor del carro y las 2 puntas van agarradas a las horquillas. Y estas sirven para evitar que el auto role mucho en curvas. Cuando tú entras en una curva, tú sientes que el auto se ladea. Bueno, estas barras, que normalmente todos los carros las tienen instaladas, son para evitar que tenga mucho ladeo el carro y mantener las llantas más pegadas al piso. ¿Ok? ¿Cómo es que trabaja la barra de torsión? Bueno, aquí les voy a mostrar, la barra estabilizadora, perdón. Este es un ejemplo de una barra estabilizadora. Y como podemos ver, aquí está el movimiento que tiene la barra estabilizadora. Estando aquí, las puntas agarradas a lo que son las horquillas, cuando el carro ladea al momento que entra una curva, ¿qué es lo que hace? Se tuerce en su parte central y evita que ese ladeo, ¿sí? O ese lancheo, como le llaman de repente, sea mayor, frenándolo. Ok, bueno, esos son lo que son las barras de torsión y barras estabilizadoras. Nada que ver con las barras que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque las barras de nosotros son estructurales, ¿sí? Esta es una barra puntal. Aquí les voy a mostrar unas fotografías, ¿sí? Esas son las barras puntales. Van agarradas a los estudios de los amortiguadores, ¿sí? Estas normalmente, o más bien siempre, trabajan a la compresión, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la fuerza se va a originar hacia adentro en esta parte de los struts, ¿ok?
Aquí tenemos otra. Ahí en la página podrán encontrar más fotografías, pero este es un buen ejemplo. De esta parte es donde se tienden a romperse o a separarse del bastidor del auto. ¿Por qué? Porque la fuerza es excesiva. Bueno, con la barra puntal conectamos ambos lados de la suspensión y un lado de la suspensión se recarga en el otro, evitando el cabeceo. Vamos a ver, si le damos movimiento, lo vamos a dar cuenta que aquí la presión, la compresión del auto va a hacer que la barra tenga cierto movimiento. Aquí lo estamos exagerando un poco, no es tan grande. Y esto es lo que evita que el carro cabecee de la parte de arriba. La barra tensora es la que va en la parte de abajo, ¿sí? Va en donde van agarradas las horquillas al bastidor del auto, y su función es evitar que tengamos una apertura en la parte inferior del bastidor del auto, ¿sí? ¿Por qué se origina este movimiento? Bueno, este movimiento, ¿sí?, es porque el momento que la suspensión muellea, se ejercen ciertas fuerzas en la parte inferior a la tensión hacia afuera y en la parte superior hacia adentro. Como podemos ver aquí, la horquilla jala el bastidor del auto hacia afuera, el amortiguador y resorte empujan el soporte o el cabezal, generando una compresión en la parte de arriba y una tensión en la parte de abajo. Cuando es excesiva y que le metemos mucho peso al carro o que modificamos la suspensión, esta fuerza aumenta, originando que mi camber de las llantas tengan mayor apertura para el cual la suspensión fue diseñada, y esto hace que cuando entres en curvas tu llanta no pise completamente el pavimento y pierdas adherencia. Pero si nosotros le ponemos las barras de STALTEC, este cabeceo se va a frenar, permitiéndole al bastidor del carro tener su movimiento natural para el cual fue diseñado. ¿Por qué? Porque como es lámina hay que permitirle cierto movimiento, es como un resorte. Si el resorte lo trabajas en su rango de trabajo, nunca le va a pasar nada, pero si lo jalas de más, se deforma y ya no regresa a su posición original. Lo mismo le pasa al bastidor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Frenar ese movimiento, permitirle el movimiento, pero frenarlo. Si tú excedes la carga de tu carro, seguramente lo vas a abrir o lo vas a deformar el bastidor, pero con las barras lo va a frenar. ¿Qué es lo que pasa? Que las barras, como ya te mostré en este render, ¿sí?, la barra va a frenar la compresión, absorbiendo toda la carga en el centro de la barra, permitiéndole cierto movimiento, pero no excesivo, apoyando un lado con el otro. En el caso de la barra tensora, ¿sí?, el trabajo es hacia afuera. Si nos fijamos, también aquí tenemos cierto arqueo porque estamos generando una tensión en la barra. Estas barras están diseñadas de forma de que al recibir una carga de 500 kilos sobre la barra, te va a abrir 1 centímetro, pero no le va a permitir la deformación al auto. 500 kilos es mucho. Al momento que le quitas la carga, la barra regresa a su posición original. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu bastidor, en lugar de que tenga un movimiento, por decir algo así, de 5 milímetros, con las barras va a tener un movimiento de 2 o 3 milímetros. En este video que les voy a mostrar aquí, podemos ver cuáles son los movimientos. En este de aquí es una prueba, son el mismo auto, nada más que a diferencia, sí no tiene la barra tensora. Si nos fijamos cuál es el movimiento, aquí podemos ver que hubo bastante movimiento en una frenada de 120 a 0, que fue la prueba que hicimos. Aquí podemos ver cómo se mueve y conforme va caminando el carro sigue teniendo movimiento. Este movimiento, estas son 2 varillas que están agarradas a cada lado de la suspensión y podemos ver cómo tiene su movimiento. En este video de aquí vemos la barra, ¿sí? Si nos fijamos, no hay ese movimiento, es mínimo, le permite el movimiento al bastidor, porque si tú lo dejas muy rígido, le pones una barra sólida o cadenas o cualquier otro tipo de aditamentos sólido, no va a tener movimiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Toda la vibración se va a ir directa al bastidor del auto, y si le metes vibración a la lámina,
Es lo mismo que si le metieras tijera, va a llegar un momento en el cual se va a quebrar y se va a romper, ¿sí? Entonces, pues básicamente ese es el funcionamiento de las barras STALTEC, permitirle a la suspensión del auto no moverse más de lo necesario. Si tú forzas tu carro metiéndole peso, entras a curvas a alta velocidad, le modificas el torque a tu motor, tienes acelerones bruscos, frenadas bruscas, esto es lo que le pasa al bastidor. El bastidor tiende a flexionarse y poco a poco se va a ir abriendo y cerrando la parte de arriba más y más y más, al grado de que tus llantas van a tener un camber negativo y vas a tener que llevar el auto con un chasisero para que te lo jale y te enderece las puntas de tu carro. Y bueno, ya una vez que pasa esto, es importante ponerle las barras para reforzar esta parte de la suspensión y que no vuelva a ocurrir una situación como esta. Entonces, pues bueno, los dejo con esta explicación. Espero que les funcione, que entiendan un poquito acerca de la diferencia, porque luego nos hablan, nos dicen, oye, quiero una barra estabilizadora. Bueno, la barra estabilizadora es otra, no son las que nosotros manejamos. Nuestras barras son estructurales y, como ya lo dije anteriormente, sirven para evitar la deformación del bastidor de tu carro, haciendo que el camber de tus llantas sea el adecuado al momento de tomar una curva y por lo tanto tu llanta, el piso de tu llanta tenga más adherencia al piso. ¿Ok? Eso es importante. Si tu llanta pisa pareja toda, tienes más adherencia, pero si está inclinada, es lo mismo que trajeras una llanta delgadita, no vas a tener la suficiente adherencia. Bueno, con esto termino esta explicación, espero que les haya gustado y pues no dejen de visitarnos en nuestra página web o en el Facebook. Cualquier pregunta, pues ya saben, están mis teléfonos y con gusto contestaré todas sus preguntas.